Hola, en esta sesión vamos a seguir revisando las enfermedades propias de los adultos mayores. Un problema importante y muy incómodo en los adultos mayores es la incontinencia urinaria, que es la pérdida involuntaria de orina y que puede ser provocada por incontinencia de estrés, que es la pérdida de orina al toser, estornudar o al estar de pie, mucho más frecuente en las mujeres. La incontinencia de impulso, que es la urgencia e incapacidad de retrasar la micción, y la incontinencia de rebosamiento, que es de presentación variable, pero que es propia de los adultos mayores hombres por adenoma prostático. Este es un problema bien incómodo y por lo tanto muchos pacientes no lo refieren a sus tratantes acerca de este problema, por lo tanto hay que preguntarlo específicamente. Y esto se hace haciendo una simple pregunta: ¿tiene usted problema de pérdida de orina o accidentes relacionados con la micción? Porque si ustedes no preguntan, muchos pacientes no les van a contar. Hay causas transitorias de incontinencia urinaria y causas más permanentes. Las causas transitorias son las que están aquí, esencialmente delirio, infecciones, uretritis atrofia vaginitis, medicamentos. Muchos adultos están tomando diuréticos y entonces eso les causa incontinencia urinaria. En fin, factores psicológicos, exceso de volumen de orina, movilidad restringida, impactación fecal, que ya vamos a ver o vimos hace un tiempo. Y las causas que son más permanentes son hiperactividad del detrusor, incompetencia uretral, obstrucción uretral, frecuentemente en los adultos por el adenoma prostático, o hipoactividad del detrusor. En cuanto al tratamiento, cuando se trata de hiperactividad del detrusor, bueno, ahí están estas medidas como son entrenamiento vesical, cambios en estilo de vida, ejercicio de los músculos del piso pélvico, agente antimuscarínico de toxina botulínica. Esto se ha probado muy efectivo porque relaja los músculos ahí. Y la otra son y si el paciente tiene incompetencia uretral, modificación en el estilo de vida, esencialmente reducción de cafeína o orinar en momentos programados, ejercicio músculo del piso pélvico, pesarios o conos vaginales, esto porque se produce muchas veces en las mujeres por protrusión del útero o cirugía. Cuando hay una obstrucción uretral, como les decía frecuentemente en los hombres por la próstata, bueno, cirugía, o si son otras causas, cateterización intermitente, agentes alfa bloqueadores pueden usarse en pacientes que tienen adenoma prostático antes de la cirugía. Finasteride también es un. Y si hay hipoactividad del detrusor, bueno, técnicas de vaciado urinario, cateterización intermitente y antibióticos profilácticos para que los pacientes no se infecten. Un problema que es bien importante y relativamente habitual es la pérdida involuntaria de peso. Eh, en general, en los adultos mayores se debe realizar una evaluación clínica cuando se produce una pérdida de 5% del peso corporal en un mes o de 10% del peso corporal en 6 meses. Aquí el mensaje es que cada vez que uno ve a un adulto mayor debe siempre pesarlo para ver si no ha estado perdiendo peso. Y si se ha producido pérdida de peso en esos niveles que vimos, hay que hacer una cantidad de exámenes como los que están acá, ¿no es cierto? Em, Porque hay que ver si hay causas orgánicas que están influyendo en esto. ¿M? Eh, en realidad, si uno ha descubierto una causa, y una de las causas importantes que tal vez no las vimos aquí con detalle, digamos, pero son las neoplasias, ¿no es cierto? El paciente puede estar perdiendo peso porque tiene una neoplasia. La otra cosa muy importante como causa de pérdida de peso es que los pacientes tienen un problema dental, entonces les cuesta mascar y por eso dejan de comer o comen cosas o restringen su alimentación. Por lo tanto, hay que hacer una evaluación de la dentadura de forma muy profunda. Si uno ha encontrado alguna de estas causas, hay que tratarla, siempre que sea tratable. Y en general, en los pacientes que han perdido mucho peso, ya sea que uno encontró una causa o no, muchas veces los pacientes en realidad tienen una demencia, entonces dejan de comer. Una cosa importante es dar suplementos nutricionales orales. Cuando los pacientes están muy demenciados, por ejemplo, entonces no comen, les cuesta tragar, entonces estos suplementos son muy importantes y se disuelven en jugos o en sopas, que es más fácil de que los adultos mayores los traigan. Y en algunos casos se puede usar acetato de megestrol que estimula el apetito, o cuando los pacientes ya no comen porque tienen una depresión, una demencia profunda, uno puede alimentarlos por sonda nasogástrica, nasoyunal o por gastrostomía. Cuando el tema va para largo, lo mejor es la gastrostomía.
¿ah? Las andos nasogástricas se salen, los pacientes pueden tener reflujo y la sonda nasoyeyunal es intermedia porque queda en el yeyuno, pero es difícil de colocar. Un tema muy terrible en la patología de los ancianos es las úlceras por presión llamadas escaras, y la mayoría de las úlceras por presión se desarrollan durante una estadía hospitalaria por una enfermedad aguda. La incidencia puede ser de 3, pero tan alta como 30%. A mí me tocó ver buena parte de los pacientes que teníamos hospitalizados con escaras y con escaras terribles. Y el factor de riesgo primario es la inmovilidad y hay otros factores de riesgo como son percepción sensorial reducida. Los pacientes están sentados horas y horas y no sienten una alteración y por lo tanto no se mueven. Muchas veces los pacientes tienen incontinencia urinaria y fecal y eso humedece la zona y eso hace más, es un factor de riesgo para estas úlceras por presión, pobre estado nutricional o fuerzas de fricción y de pelar. O sea, los pacientes están con un movimiento repetitivo de alguna extremidad y entonces se van produciendo escaras en ese sentido. Hay una clasificación de las úlceras, de las escaras, digamos, que va de la etapa 1 a la 4 y que tiene que ver con la profundidad de estas escaras y qué parte de la epidermis han estado comprometiendo. La etapa 1 es hiperemia no blanqueable, ahí ya implica que hay una cierta inflamación, hasta la etapa 4 que es una herida de todo el grosor de la piel con extensión a músculos, huesos, estructuras de soporte. Y a veces a esto se acompaña por área de piel decolorada o ampollada, que es ahí hay que sospechar injuria tisular profunda, que está tapada por la piel, o muda o escara que se sobrepone a la herida. O sea, hay una escara y esta escara se superpone a alguna herida que el paciente tenía previamente. En general, ¿cuál es la prevención? La superficie de soportes especializadas como colchones, cama y cojina. Hay unos colchones especiales anti-escara, pero hay algunos trucos como colocarle pieles de cordero debajo, en fin, y mover, eh, hacer, y eso es bastante bueno para prevenir escara. Optimizar el estado nutricional, mientras mejor nutridos están los pacientes, menos riesgo de escara. Cambiarlos de posición en forma muy frecuente y hidratar la piel sacra, generalmente con estas cremas hidratantes y con masaje, que también favorecen la circulación. ¿Mm? Y cuando ya los pacientes están escarados, lo cual es siempre una derrota, digamos, el tratamiento está dirigido a remover el tejido necrótico y a mantener el lecho de la herida húmeda que promueve la formación de tejido de granulación y por lo tanto cicatrización por segunda intención. En general, las escaras, las úlceras por presión están asociadas con tasas de mortalidad aumentada, provocan dolor, provocan infección como celulitis, pueden provocar osteomelitis si son muy profundas. En algunos casos conducen a sepsis y prolongación de los tiempos de estado hospitalario en casa de reposo. Y cuando una escara prolonga el tiempo de estada hospitalaria, más escaras y qué sé yo, y eso es una cosa terrible. En casa de reposo, en general, cuando los enfermos están bien cuidados, prácticamente no se escara. Las alteraciones de la visión son un problema bien importante y están relacionadas con la edad, porque están relacionadas con la edad, ¿no es cierto? Y estas alteraciones de visión relacionadas con la edad son los errores refractivos, es decir, la presbicia, cataratas, glaucoma y la retinopatía diabética y la degeneración macular. Este tipo de alteraciones contribuyen de manera importante a la disminución de la calidad de vida de las personas mayores y pueden conducir a otros problemas como ya vimos, como caídas, por ejemplo. La prevalencia de alteraciones de la visión serias y corregibles es suficiente como establecer un examen ocular completo por un oftalmólogo o un tecnólogo médico en estos momentos anual o bianual. Es decir, los adultos mayores al menos una vez al año deberían hacerse un examen de la visión por un oftalmólogo o un tecnólogo médico con especialidad en oftalmología. Muchos pacientes con pérdidas visuales se benefician al ser referido a un programa de alteración de la visión. Y en Chile, tener presente que los vicios de refracción en personas de 65 años y más es un programa auge que financia el diagnóstico de los vicios de refracción y los lentes ópticos. Así que es un tema que es muy importante, por eso ya está contenido. El otro gran problema son las alteraciones de la audición,
en que cerca de un tercio de las personas sobre 65 años y la mitad de aquellas sobre 85 años tienen alguna pérdida auditiva. Y esta pérdida está asociada con aislamiento social, depresión y un riesgo aumentado de deterioro cognitivo, así que hay que diagnosticarlo precozmente y corregirlo. Una maniobra de screening útil es preguntarle al paciente si tiene problemas de audición y aquellos que responden sí deben ser enviados a un examen por otorrinolaringólogo. Los que responden no pueden tener, sin embargo, problemas de audición y se les debería realizar el examen de la voz susurrada. ¿En qué consiste este examen? En que el operador separa 60 centímetros detrás del sujeto y susurra tres números al azar, mientras simultáneamente frota el canal auditivo externo del oído que no está siendo examinado para enmascarar el sonido. Si el paciente no es capaz de identificar los tres números, el examen debe ser repetido con diferentes números y si continúa siendo normal, el paciente debe ser referido para examen por otorrinolaringólogo. Y para determinar el grado en que las alteraciones de la audición interfieren con el funcionamiento del paciente, se debe preguntarle si se siente frustrado cuando conversa con miembros de la familia, si se siente avergonzado cuando le presentan alguna persona, si tiene problemas cuando ve televisión o tiene que ponerla a todo volumen, o si tiene problemas para entender las conversaciones. Todas estas cosas hacen que los pacientes muchas veces no confiesen que tienen alteración de la audición y se van aislando porque no entienden las conversaciones, porque no escuchan y no quieren decir. Los familiares o cuidadores a menudo tienen información importante sobre el impacto de la pérdida de audición en las interacciones sociales del paciente y nos las pueden referir. Las alteraciones de la audición muchas veces se corrigen con amplificación de la audición, es decir, audífonos, ¿no es cierto? Y estos audífonos pueden mejorar la calidad de vida relacionada con la audición de pacientes con pérdida auditiva. Sin embargo, el cumplimiento de la ampliación auditiva puede ser un desafío debido a que disatisfacciones con el rendimiento, estigmas por el uso de audífonos y el costo de estos aparatos puede ser una limitante. Muchas veces los adultos mayores se niegan rotundamente a usar audífonos porque consideran que si usan audífonos los van a considerar viejos, etcétera, y entonces es todo un problema. Las alteraciones de la audición también están contempladas en el programa AUGE y este programa contempla la hipoacusia bilateral en personas de 65 años y más que requieren uso de audífonos. El AUGE garantiza consulta por fonoaudiólogo, consulta por tecnólogo médico, audiograma y financia también los audífonos. Un problema muy terrible en relación a los adultos mayores es lo que se llama el maltrato a los ancianos, que se define como acciones que causan daño o crean un riesgo serio de daño de adulto mayor por un cuidador u otra persona que está en relación de confianza con el adulto mayor, o la falla por parte del cuidador de satisfacer las necesidades básicas del anciano o protegerlo de algún daño. Es bastante más común de lo que se piensa. El autoabandono es la forma más común de maltrato a los ancianos y ocurre entre todos los estratos demográficos de la población de adultos mayores. Los ancianos se van abandonando, digamos. Y de acuerdo a las mejores estimaciones disponibles, la prevalencia de negligencias potenciales y abusos psicológicos o financieros es aproximadamente de 5% cada uno de ellos. Eh, a- a- y hay otras formas de abuso que son menos comunes. Las claves para sospechar maltrato incluyen cambios de conducta en presencia del cuidador, retraso entre la ocurrencia de un daño y la búsqueda de tratamiento, porque muchas veces el daño es provocado por el cuidador, inconsistencia entre el daño observado y la explicación asociada, falta de vestimenta o higiene adecuada y el no adquirir los medicamentos prescritos. O sea, el adulto mayor tiene una receta que ha sido dada hace varios días o semanas y no ha sido despachada. Muchos adultos mayores con alteraciones cognitivas son blancos de abusos financieros. Como no pueden manejar sus adultos financieros, son los estafan, les quitan plata, las personas se apoderan de sus pensiones, en fin. Tanto el maltrato como el autoabandono están asociados con riesgo aumentado de mortalidad y es de ayuda el observar y conversar a solas con los adultos mayores, al menos en parte de la consulta, en orden de realizar preguntas directas sobre posible abuso o negligencia. Uno siempre debería darse el tiempo y tratar de conversar a solas con el adulto mayor. El autoabandono es muy importante, en este caso de autoabandono es muy importante establecer si la persona tiene capacidad de tomar decisiones. Una persona que tiene una completa capacidad de tomar decisiones debe ser provista de ayuda y apoyo, pero puede escoger vivir en condiciones de autoabandono. Por ejemplo, el paciente decidió irse a vivir a la calle, por ejemplo, siempre que no arriesgue al resto de las personas con sus acciones. Las personas que no tienen capacidad de tomar decisiones o dicha capacidad está disminuida y que viven en condiciones de autoabandono
van a requerir intervenciones más agresivas que pueden incluir guardianes, internación en casas de ayuda o colocación en un ambiente supervisado. Vamos a dejar